Titulares. AME pide declaratoria de emergencia para 29 cantones. Ecuatoriano fue extraditado desde Estados Unidos por asesinato. 40 bultos de droga están valorados en $30 millones en el mercado norteamericano. 33 cantones de la Sierra y Amazonía afectados por lluvias. Colaborador directo de Colón Pico fue capturado en Esmeraldas. Hola, ¿qué tal amigos televidentes en todo el país? Un gusto de saludarles. Precisamente iniciamos aquí Noticias Oromar. Y es que también existen noticias alentadoras. Más de 11 días en Manta han desaparecido las muertes violentas. A nivel nacional, el presidente de los ecuatorianos, el gobierno nacional, ha anunciado que se ha reducido el 31% de las muertes violentas. ¿Es un triunfo? No. ¿Es alentador y esperanzador? Sí. ¿Que hay que seguir trabajando con contundencia? También. Eso esperamos los ecuatorianos. Aquí iniciamos con la siguiente información. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, acudió a la Asamblea Nacional este 17 de junio como parte del proceso de juicio político e hizo acusaciones. Continuando con el juicio político que la Asamblea Nacional lleva adelante en contra de varios exmiembros del Consejo de la Judicatura este lunes, llegó a la Comisión de Fiscalización en medio de un fuerte resguardo policial su expresidente Wilman Terán, para responder a las acusaciones que se vierten en su contra en el proceso de juicio político. Hizo una petición para que este tratamiento se suspenda por 4 días para leer todo el expediente, pero la presidenta de la mesa legislativa, Pamela Aguirre, del correísmo, negó esto por lo ajustado de los tiempos. Efectivamente, la prueba es muy extensa, son casi 15.000 fojas en prueba documental. En el caso de la prueba audiovisual, son aproximadamente 50 proyecciones entre audio, videos, publicaciones, y de igual manera tenemos la prueba testimonial, que aproximadamente se ha solicitado 40 testimonios. Todo aquello lo iremos evacuando durante toda la semana. Previamente, Aguirre aseguró que Ecuador tiene una de las peores justicias en Latinoamérica. Pero había y todavía existen jueces que han sido prorrogados en el tiempo para estar en sus funciones. Y es más, tienen que hacerse una renovación parcial los jueces, pero tampoco se ha hecho. El mismo presidente Swing estaría prorrogado. Terán fue trasladado desde la cárcel de La Roca en Guayaquil hasta la cárcel 4 de Quito para esta comparecencia. Reclamó que no puede defenderse en plenitud de este proceso porque no ha podido acceder a un link donde consta toda la documentación del caso. En este sentido, Pamela Aguirre dijo que hará las gestiones para que pueda acceder al infocentro de la cárcel. Quiero que quede claro, no se confunda lo que estoy diciendo, sino que tengo una necesidad y una angustia y una ansiedad basta de poder tener acceso a ese link que no se me ha permitido acceder hasta el día. En la diligencia, el legislador interpelante Jorge Peñafiel de Construye remitió toda la documentación de pruebas en contra de Wilman Terán y los exvocales Maribel Barreno y Javier Muñoz por incumplimiento de funciones. Además, se los acusa de irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del entonces juez Walter Macías, irregularidades en el concurso nacional de jueces, extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional, entre otros. Se han conformado mayorías con 2 personas en un cuerpo colegiado de 5. Han juzgado cuando no han tenido la capacidad por conflicto de intereses. Ha habido mucha ligereza e irresponsabilidad en el manejo del Consejo de la Judicatura y sobre todo en el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que ya no existe, pero evidentemente eso ya fue una intentona de la estructura criminal que funcionaba en la justicia. Después de Wilman Terán se espera la comparecencia de Maribel Barreno y Javier Muñoz, exvocales del Consejo de la Judicatura. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. Y en otro tema, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el decreto de estado de excepción focalizado. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados
frente a una declaratoria de inconstitucionalidad que no fue unánime, y esto lo subrayo. Hay un voto salvado maravilloso de una jueza de la Corte Constitucional que invito a la ciudadanía y a los juristas a leerlo porque es profundo y muy concreto. Estamos trabajando de la mano de Fiscalía con allanamientos totalmente legales y legalizados porque hay otros instrumentos a los que hemos puesto el ojo y que estamos utilizando y que justamente no quisiéramos divulgar porque aunque son de validez jurídica, forman parte de una estrategia de ataque a los grupos criminales. Y finalmente tenemos la posibilidad de enfrentar el conflicto ya no como causal para una declaratoria de estado de excepción, sino como causal para pelear esta guerra en el ámbito nacional con los recursos jurídicos internacionales, que no me gustaría, porque ahí tendríamos que simplemente observar el derecho internacional humanitario y ya no el respeto tradicional que hasta ahora insistimos tener por los derechos humanos. Y subrayo, hasta ahora insistimos y hacemos un llamado a la sensibilidad de la Corte Constitucional por si llegara a existir un nuevo decreto estado de excepción. Y la fuerza pública asegura que los homicidios intencionales continúan disminuyendo. Además que 9 objetivos de alto valor han sido capturados. Las labores de inteligencia durante las operaciones militares han ocasionado una atomización de los grupos armados organizados y los grupos terroristas, quienes se han movilizado hacia áreas rurales de las provincias de Manabí y de otras zonas como Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y El Oro. Es importante considerar que estos grupos armados organizados intentan ejecutar acciones violentas en otras zonas del país con el objetivo de distraer y desgastar a Fuerzas Armadas. El bloque de seguridad que opera desde Manta en Manabí informó este 17 de junio que existe una disminución del 16% en homicidios intencionales durante la semana 24 de este año, con relación al mismo periodo de 2023. Además, que el 34% de las víctimas de estos ataques tenían antecedentes penales. No es fácil, luchar contra el crimen organizado es una tarea ardua y tenemos una excelente noticia. En 10 días son hoy ya, sin muertes violentas en esta preciosa ciudad de Manta. También tenemos un decremento, 7% de disminución en delitos en general. Aquí en la provincia de Manabí teníamos antes un promedio de 17 muertes violentas por semana y ahora tenemos un promedio de 8. César Zapata, comandante de la policía, indicó sobre las acciones que ha venido ejecutando el bloque de seguridad. Debo mencionar de que al momento llevamos capturados a 9 objetivos de alto valor y también a 116 objetivos de intermedio valor. Y también, lamentablemente, en un enfrentamiento con la fuerza pública han sido abatidos 11 presuntos delincuentes que al momento que actuaba la Policía Nacional o Fuerzas Armadas han sido repelidos con munición. Debo mencionar que durante esta semana se han realizado 110 allanamientos en territorios de aquí, como por el caso de Cuba, Tarqui, María Auxiliadora, La Pradera, y de estos 110 allanamientos que ha realizado Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tenemos a 18 personas que han sido detenidas, estos detenidos con órdenes de captura por tenencia de armas de fuego y por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. También dentro de estos allanamientos se ha procedido a aprender a 101 personas, de la misma manera que han estado bajo su posesión armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Se ha incautado más de 1,5 toneladas de droga, especialmente aquí en el sector de Cuba, esto con una afectación de $170 millones aproximadamente a las organizaciones delictivas. Además, Zapata dijo que están investigando los recientes hechos violentos registrados en Manabí. Entre esos, un triple crimen en la zona centro-norte, en Bahía de Caracas. Belén Mendoza, Noticias Romar.
Y mucha atención porque el bloque de seguridad capturó a 2 presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez de Azuay. La aprehensión se llevó a cabo luego de un enfrentamiento con armas de fuego. En videos compartidos por las Fuerzas Armadas se logra escuchar varias detonaciones en contra de los uniformados. No obstante, las fuerzas del orden neutralizaron la amenaza y detuvieron a alias Miney y alias Justin. Durante la intervención se decomisó una subametralladora, 2 revólveres, 2 pistolas, 2 escopetas, 5 alimentadoras, 6 artefactos explosivos y otros indicios vinculantes. En el sector de Bellavista, Cantón Ponce Enríquez procedió a realizar un control de armas, municiones y explosivos en el sector de las minerías, en donde se habían sido tomadas por grupos armados organizados, que al ver nuestra presencia procedieron a atacarnos con fuego, a lo que nosotros respondimos, pudiendo recuperar las 3 minas, capturar a 2 presuntos gaos, material explosivo, fusiles y munición. Narcotráfico. Una carga de droga valorada en $60 millones en el mercado europeo fue decomisada a 258 millas náuticas de la isla San Cristóbal. El 16 de junio del 2024, aproximadamente 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal y 350 millas náuticas del continente ecuatoriano, mediante el empleo de unidades navales y aeronavales de la Armada del Ecuador, se aprehendió una embarcación, lancha tipo Panga, de nombre Karina 2, matrícula B-04-06625, con 3 personas a bordo y con 40 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización. Es un cargamento de cocaína valorado en $30 millones en el mercado norteamericano y en $60 millones en el europeo. Que este es un duro golpe para las economías ilícitas que pretenden usar las rutas marítimas del Pacífico Sur para el tráfico ilegal de estupefacientes. También se decomisaron canecas de combustible. La carga tenía un pesaje aproximado de 1,5 toneladas de droga. Precautelando permanentemente la seguridad de los espacios acuáticos para beneficio de todos nuestros conciudadanos. En la operación también participó la policía y según el bloque de seguridad, estas acciones son parte de la lucha contra los grupos narcoterroristas. Belén Mendoza, Noticias Romar. Estragos invernales. Y justamente ante los estragos del invierno, el gobierno gestionó la entrega de kits de ayudas humanitarias y el levantamiento de información para brindar bonos de contingencia a las personas damnificadas en el cantón Baños de Agua Santa, perteneciente a la provincia de Tungurahua. El viceministro de Inclusión Económica y Social, Javier Zambrano, visitó las instalaciones del albergue temporal y afirmó que esa cartera de Estado se encuentra trabajando de forma articulada con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ulva para proporcionar el apoyo necesario. Y la Asociación de Municipalidades del Ecuador solicitó al presidente Daniel Noboa que declare la emergencia en 29 cantones que se han visto afectados por las lluvias. Uno de los cantones más afectados es Baños, de la provincia de Tungurahua, donde se reportan al menos 6 muertos y 10 desaparecidos. Por el momento, AME informó que llevarán a cabo mesas de emergencia con programas de asistencia social y riesgos nacionales en coordinación con el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y locales. La agrupación desplegó a sus técnicos regionales para brindar apoyo a los cantones más afectados. Y precisamente en Baños de Agua Santa, autoridades realizaron un recorrido en las zonas afectadas por las fuertes lluvias. El ministro de Transporte y Obras Públicas informó que las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco se encuentran en mantenimiento. Las fuertes lluvias no solo dejaron víctimas y afectaciones en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. El gobierno ha movilizado su equipo a otras provincias que también han registrado inundaciones de gran magnitud, entre ellas Morona Santiago, Pichincha,
Azuay, Cañar, Pastaza, Cotopaxi, Sucumbíos, Orellana, Carchi, Santo Domingo de los Áchilas, Chimborazo y Napo. De este listado, 33 cantones y 55 parroquias constan en el registro de 70 eventos como deslizamientos, inundaciones y aluviones provocados por las fuertes lluvias. El secretario de Administración Pública, Arturo Félix, recorrió Baños y dio un balance de las afectaciones. Lamentablemente tenemos 7 personas fallecidas que en nombre del Gobierno Nacional y personalmente les doy el pésame a todas las familias que están pasando por estos momentos tan difíciles. Hay 17 personas que han sido trasladadas a Ambato y a otras casas de salud para ser atendidas. Venimos visitando ahorita 2 albergues, las familias están obviamente muy afectadas, con miedo de volver a sus hogares. Asimismo, se trabaja en la limpieza y reparación de las vías afectadas. El incremento de caudales también ocasionó altos sedimentos en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la cual tuvo que ser paralizada la tarde de este 17 de junio. Esto provocó nuevos cortes de luz imprevistos en algunas provincias. Conjuntamente, se refirió a las otras centrales. La central Agollán paralizó sus actividades por ciertas filtraciones a la casa de máquinas que fueron importantes y una vez parada hemos decidido adelantar un mantenimiento que estaba previsto para la última semana de junio a esta semana, de tal manera que se hace trabajo de mantenimiento en Agollán, en San Francisco, que estaban programadas para después, las hacemos ahora mientras hacemos la reparación que provocó la paralización ayer de la central. Estamos esperando que en 7 días la tengamos activada. Por el momento se brinda asistencia social para damnificados en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Napo. En lo que concierne al tema educativo, no hay afectaciones directas a infraestructuras. Eso sí, más de una docena de instituciones se encuentran bajo la modalidad de clases no presenciales. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y frente a los constantes anuncios de cortes del servicio eléctrico y suspensión de los mismos, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, explicó el porqué. Como por ejemplo en la central Agollán, el caudal promedio de operación es del orden de 120 metros cúbicos por segundo, mientras que el día de ayer llegó a los 2.200 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando estas centrales hidroeléctricas dejan de operar? Lo que pasa es que en hora pico, cuando la demanda es, por ejemplo, 4.200 megavatios, tenemos indisponible la generación de estos 2.000 megavatios que quedaron sin poderse utilizar. Coca-Codo Sinclair desde el día de ayer, después de las 10.000 partes por millón, ha venido bajando a una tasa que todavía no llegaba a la necesaria para poder abrir las compuertas y poder turbinar y poner en operación la central hidroeléctrica en toda su capacidad para atender la demanda eléctrica de todo el país. La caída de las partes por millón, los sedimentos en la captación de Coca-Codo Sinclair de 10.000 partes por millón ha venido sucediendo desde ayer a una tasa de crecimiento que todavía no era posible el día de hoy restablecer la capacidad total de esta central hidroeléctrica. Nosotros hemos estado tratando de anunciar, apenas hemos sabido de la situación y de los posibles cortes eléctricos y evidentemente una de las cosas que estamos buscando es tratar de prevenir los cortes lo más posible. En ese sentido yo entiendo la frustración y la molestia que puede causar que nosotros avisemos algo tarde el tema, pero estamos siempre tratando de empujar lo máximo posible el tema de tener cortes eléctricos. Y prefiero una frustración por una comunicación mal planteada a veces que por estar sin energía eléctrica, que es lo que todos queremos evitar. Asimismo, la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, realizó un recorrido por el cantón Penipe en Chimborazo, donde se reportaron incluso puentes afectados por las lluvias. Escuchemos. Nosotros levantamos la información de manera conjunta con la Secretaría de Riesgos, primero para hacer la entrega de los kits de ayuda humanitaria. Tenemos ropa, alimentos no perecibles, incluso si fuera necesario, línea blanca, si fuera necesario, depende de la situación en la que han quedado las familias y las casas. Pero además estamos levantando la información para entregar los bonos de contingencia de forma inmediata. Si están en las casas, en los albergues provisionales, que se queden ahí hasta que se levante la información. Por el caso contrario, vamos a pasar las brigadas, tanto del MIES como de riesgo, y no vamos a encontrar a todas las personas.
Y otro sector que se vio afectado por las intensas lluvias fue el petrolero. Las válvulas de transporte de crudo fueron cerradas en Napo. De manera preventiva por las intensas lluvias, especialmente en Napo, que aceleraron la erosión regresiva del río Quijos, el oleoducto de crudos pesados OCP anunció la suspensión de operaciones y el cierre de las válvulas en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco. En un breve comunicado, OCP anunció que declaró la fuerza mayor por la eventual afectación a la infraestructura del oleoducto en el sitio mencionado. Es que las precipitaciones que ya afectaron hidroeléctricas y poblados también ponen en riesgo el transporte de crudo. El problema de la erosión regresiva es que puede causar daños a la infraestructura, pues debilita el suelo donde se encuentran los oleoductos. Estos se pueden romper y generar contaminación. Además, las obras de captación de la central hidroeléctrica más grande del país, la Coca-Codo Sinclair, se encuentran a pocos kilómetros del oleoducto afectado, por lo que podrían verse amenazadas. Manejado por empresas privadas, el OCP es uno de los principales ductos de transporte del crudo ecuatoriano. Su capacidad diaria de transportación es de 450.000 barriles, aunque actualmente transporta 207.000, lo que representa aproximadamente el 43% de la producción nacional. Por su parte, hasta el cierre de este informe, el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE de Petroecuador continuaba operando de manera normal. Tania Loor, Noticias Oromar. Por su parte, en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos prepara un plan de contingencia para evitar pérdidas humanas. Las lluvias registradas en el último fin de semana han provocado diversos daños a lo largo del Ecuador. No es la excepción en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, que conforman la zona 6, en donde varios tramos viales se han visto afectados por la caída de material rocoso. Tuvimos dos problemas en la cuenca Girón Pasaje y en la cuenca Moyeturo Naranjal. Al momento se encuentran ya trabajando el MTOP en el tema vial. Hubo también afecciones en la vía por Guarumales, sin embargo de aquello en este momento lo que más nos preocupa es el tema de afección a bienes y a personas. Por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se realiza el levantamiento de información de los daños en ese lugar. No obstante, preocupa el estado de las parroquias de Taixa y Huamboya en Morona Santiago ante el desbordamiento del río Pastaza. Lamentablemente ahí tenemos dos comunidades que están siendo afectadas, que el único ingreso es vía fluvial o vía aérea. Se ha gestionado ya una aeronave de ala rotatoria para que podamos realizar la evaluación allá. Entendemos están en estas horas tratando de llegar al punto. Sin embargo, ya hemos tenido posiblemente la afección a personas que se quedaron aisladas en un islote. Mientras tanto, en la capital Azuaya, hasta el momento, solo se ha registrado el aumento de los caudales en los principales afluentes de la urbe. Sin embargo, efectivos de la Casaca Roja se mantienen en alerta para brindar apoyo en otras partes del país. Cuenca es jefatura zonal de 5 provincias, especialmente el oriente. Nosotros estamos muy atentos a cualquier situación para dar el soporte necesario a nuestros compañeros bomberos. Y mucha atención porque la vía Loa-Santo Domingo se encuentra cerrada por daños en el puente sobre el río Guarracil en el kilómetro 90. Desde las 10:30 de la noche de este 16 de junio, la vía Loa-Santo Domingo fue inhabilitada por daños registrados en el puente sobre el río Guarracil en el kilómetro 90. Esto ocasionó que para tempranas horas de este 17 de junio, ciudadanos deban tomar otras alternativas para movilizarse. Además, desde la prefectura se realizan inspecciones para determinar el trabajo para desarrollar en el lugar. Recordar la ubicación geográfica que estamos actualmente, que es sobre la cordillera de los Andes, y fue la acumulación de agua que se presentó sobre las cunetas, lo que obstaculizó el paso normal de estas lluvias y en días anteriores también habíamos presenciado una ligera fisura. Al momento de lo que conocemos tenemos que colocar 2 alcantarillas de manera urgente de ida a Santo Domingo y de ida a Quito para fortalecer el puente. Quienes cruzaban este puente caminando argumentaron que al vivir en sectores aledaños a esta vía, el escenario es frecuente y recalcaron la falta de mantenimiento que según ellos hay en esta estatal por parte de las autoridades competentes. No dan mantenimiento, yo no he visto que están dando mantenimiento, ningún puente de lo que corresponde a la prefectura de Santo Domingo. Esta ruta se encuentra siendo vigilada por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador las 24 horas del día, por lo cual recomiendan tomar rutas alternas. Y solo la vía Merced, al momento todo está cerrado. CTE se va a mantener las 24 horas.
en los 3 turnos diferentes. La vía Loax Santo Domingo permanecerá cerrada hasta nueva disposición, esto con el fin de evitar que el puente afectado muestre mayor problema debido a las condiciones climáticas. Estimados amigos televidentes, vamos a nuestra primera pausa publicitaria. Al regresar estaremos conversando con nuestro invitado, el constitucionalista doctor Mauro Andino, precisamente con lo que acaba de anunciar la ministra del Interior, que plantean revisar la utilización de recursos internacionales para seguir enfrentando estas guerras en contra de las mafias criminales. A la pausa, ya volvemos. Y es que el bloque de seguridad integrado por los militares y los policías bajo el liderazgo del actual régimen hizo duras críticas en contra de la Corte Constitucional por declarar inconstitucional el estado de excepción en 7 provincias y en el cantón Ponce Enríquez de la provincia de La Azuay, en donde las bandas terroristas mantienen atemorizados a los habitantes de estas regiones. Y es que han intervenido los militares y policías en estos sectores y han logrado disminuir las muertes violentas. Sobre este tema conversaremos con nuestro invitado, el doctor Mauro Andino, especializado en temas constitucionales. Muchísimas gracias, doctor, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y frente a estos resultados favorables que se están experimentando en nuestro país, ¿cree que la Corte Constitucional debe revisar la decisión de la declaratoria de la anulación de la declaratoria de emergencia, habiéndola declarado inconstitucional? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimado Pedro. Gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Lo que debemos considerar es que un decreto de estado de excepción tiene como objetivo limitar ciertos derechos constitucionales, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio o la inviolabilidad de correspondencia, que eran los 2 derechos puntualmente que querían ser suspendidos temporalmente en los territorios que usted ha descrito por parte del presidente de la República. Ahora bien, para llegar a la suspensión de esos derechos, usted debe, por un lado, como presidente, describir los hechos en los cuales usted fundamenta el por qué quiere recurrir a una herramienta extraordinaria, no ordinaria, como es el estado de excepción, para poder recuperar el orden público, la paz social, pero no basta únicamente con que usted describa esos hechos, por ejemplo, datos estadísticos sobre homicidios, femicidios, violaciones, extorsiones, secuestros, etcétera, sino que a su vez esos hechos tienen que encauzarse, tienen que conectarse, tienen que justificarse con la causal que usted invoca. Y ahí es donde el presidente de la República comete una equivocación y la Corte Constitucional se lo dice en el dictamen. Porque si bien la Corte reconoce la gravedad de la situación y los lamentables hechos de violencia que se siguen suscitando en esas provincias, la Corte le dice, usted invoca mal la causal porque usted invoca la causal de conflicto armado no internacional, denominado por el derecho internacional humanitario y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional por sus siglas como CANI, conflicto armado no internacional. Doctor, eso es lo que la Corte le critica y por eso, cierro con esto, la Corte le declara inconstitucional el decreto de estado de excepción. Pero no se pudo entonces afinar el documento para plantear bien la causal que permita la declaratoria o que se mantenga la declaratoria de emergencia focalizada en las provincias y en las regiones que ya pensamos. Ahora, con esta crítica que hizo el bloque de seguridad o con este exhorto que hizo el bloque de seguridad, ¿la Corte Constitucional pudiera revisar la declaratoria de emergencia para nuevamente ponerla en vigencia? No, Pedro, eso no se puede porque, como usted bien lo acaba de describir, se trata de una crítica, se trata de un exhorto. Eso es un pedido informal, es una opinión, es un criterio que jurídicamente no influye en la decisión de la Corte. Reitero, la Corte Constitucional lo que cuestiona y por lo cual declara inconstitucional el decreto de estado de excepción es por la causal que invoca el presidente y le dice,
usted no ha justificado, usted ha hecho mal, en pocas palabras, el decreto de estado de excepción, porque usted está invocando una causal que no se justifica con los eventos que usted está describiendo. Y, por ejemplo, el conflicto armado no internacional tiene determinadas características que la propia jurisprudencia internacional y de la Corte Constitucional así lo han recogido. Por ejemplo, que si usted decreta y declara que hay un conflicto armado no internacional, usted tiene que justificar, por ejemplo, que existe un parámetro de organización, dice la Corte, de los grupos terroristas. Por ejemplo, la existencia de una estructura de mando oficial. Por ejemplo, que tengan cuarteles generales, pero cuarteles generales claramente establecidos e identificados, que exista distribución de roles y de responsabilidades, que exista entrenamiento militar, que usen uniformes esos grupos terroristas, y que existan también, por ejemplo, procesos disciplinarios internos en esos grupos terroristas, porque vienen a ser grupos armados, no estatales, o parámetros de intensidad, por ejemplo, que tengan el control absoluto de ciertos territorios del Estado o del país, o que se celebren acuerdos, por ejemplo, para cesar el fuego, para llegar a cierta paz o neutralidad temporal. Y eso, evidentemente, no logra justificar el gobierno. Por ejemplo, si es que habría invocado grave conmoción interna, probablemente habría tenido más éxito el estado de excepción, pero como invoca mala causal y no logra justificar, pero también, la doctor, Corte tiene que actuar en derecho. La Corte Constitucional creo que se contradice. Por un lado, niega o anula el estado de excepción planteado, y por otro, sostiene que efectivamente consideran que existen altos índices de violencia y que no desconocen. Pero si estamos en un país, o uno de los países con más altos índices de violencia, entonces lo más evidente es que también deban apoyar esta causa, esta guerra interna que estamos enfrentando. No solamente dejar a los militares, a los policías, que están arriesgando sus vidas, sino que también hay que mojar el poncho por parte de los miembros o de los jueces que forman parte de la Corte Constitucional, doctor. Mire, Pedro, le hablo incluso como hijo de madre policía de tropa de 31 años que estuvo en la institución policial, mi madre que en paz descanse. Sin duda yo coincido con usted en que hay que respaldar el trabajo de la Policía Nacional y de las propias Fuerzas Armadas. Todos coincidimos en que estamos viviendo un escenario de violencia exacerbada, focalizada principalmente en determinadas provincias de la costa. Eso es indiscutible. El asunto es que no se le puede echar la culpa a la Corte Constitucional si es que el gobierno hace mal la tarea. Eso es lo que debemos entender. En un Estado constitucional de derechos y de justicia, y en cualquier régimen democrático del mundo, existe un órgano que debe controlar este tipo de herramientas que se usan de manera extraordinaria, porque yo entiendo su preocupación y, si cabe la expresión, la desesperación. No es mi preocupación, sino la de los ecuatorianos, porque creo que todos coinciden en que debemos de aportar, de respaldar. Pero créame, Pedro, si es que se decreta un estado de excepción, y si es que lo que debería hacer la Corte no es una revisión, una verificación jurídica, sino únicamente ampararse en que debemos apoyar como Corte y no revisar jurídicamente, eso puede abrir la puerta para que el día de mañana cualquiera, como presidente o presidenta, decrete un estado de excepción y pretenda imponer esta herramienta sin que justifique jurídicamente la necesidad, sin que invoque hechos concretos que se puedan conectar con la causal determinada. Pero algo importante, Pedro, yo le había dicho que lo que buscaba el presidente era limitar dos derechos: la inviolabilidad de correspondencia, pero fundamentalmente la inviolabilidad de domicilio. Claro. ¿Qué significa suspender la inviolabilidad de domicilio? Claro. Para que la gente nos entienda. Que la policía o las Fuerzas Armadas puedan entrar a las viviendas, hacer allanamientos y puedan, por ejemplo, llevarse detenidos a delincuentes, puedan hacer requisas. Y ese es el problema, doctor. Discúlpeme que lo interrumpa, pero mire usted, los limita terriblemente a los militares y a los policías. No, Pedro, ¿cómo van a intervenir ellos? ¿Cómo van a hacer allanamientos a través de procesos si no tienen una orden judicial? A eso quería llegar, Pedro. Si es que se habría dado paso al decreto de estado de excepción, no transforma la realidad actual, porque sí pueden allanar los domicilios y la Corte le dice al presidente:
según lo disponen los artículos 580, 581, 582 del Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP. Por ejemplo, si es que se conoce que un privado de la libertad, como alias Fito, que tiene una sentencia ejecutoriada, está escondido en una vivienda, evidentemente pueden allanar esa vivienda. Si es que, por ejemplo, se conoce que en una vivienda se está preparando el cometimiento de un delito, evidentemente se puede allanar esa vivienda porque las investigaciones así lo determinan y, obvio, en determinados ahora, casos... ¿y si existe una equivocación en ese allanamiento? La Fiscalía debe pedir la autorización al juez de manera verbal, ni siquiera es de manera escrita, y el juez también puede otorgar el allanamiento a través de cualquier vía, es decir, puede ser un proceso expedito, pero algo importante, cuando usted allana, Pedro, y eso es lo que quiero que comprenda la gente, cuando usted tiene elementos o cierta certeza de que en esa vivienda se esconden delincuentes, se esconden narcotraficantes, asesinos, o si es que hay un proceso de investigación previo que determina que existen allí porque si es que usted responsables. En cambio si usted suspende de facto el derecho a la inviolabilidad de domicilio, ¿qué es lo que puede pasar? Que entonces empiece... O sea, no limita de ninguna manera que no exista el estado de excepción para que puedan allanar entonces. Estamos claros, doctor, ¿no? Entonces, si es que ahora no está en vigencia el estado de excepción, sí pueden igual allanar porque el COIP lo permite. Perfecto. Y pueden hacer uso de esta herramienta. Y eso es lo que hay que tener presente. Ahora, la ministra del Interior hace pocos instantes escuchábamos una nota informativa en la que manifestaba que han instrumentado los allanamientos que son legales y legalizados por parte de una estrategia de ataque. ¿Es a lo que usted se está refiriendo? No sé si usted escuchó las últimas declaraciones de la ministra Mónica Palencia. Le confieso, Pedro, no le he escuchado a la ministra, pero me imagino, voy a intuir que se refiere a lo que yo le acabo de mencionar. Porque, repito, la propia Corte le dice, usted sí puede hacer uso de las disposiciones jurídicas que el COIP le permite para el tema de los allanamientos. Entonces, creo que eso también es importante dejarlo claro, porque uno podría pensar que sin el estado de excepción no se puede allanar, y claro que se puede allanar, evidentemente que hay que cumplir ciertos parámetros legales. En determinados casos sí se necesita una orden pero policial. Un estado de excepción no de alguna manera blinda o protege más los procesos de allanamiento del trabajo que realiza la policía o los policías y los militares. Porque recuerde que en el pasado ya sucedieron algunos aspectos, como por ejemplo en la época de León Febres Cordero, algunos militares todavía están sentenciados y pagando condenas. Eso es a lo que no se quiere llegar en su momento. Es que, Pedro, es que ese es el problema, y ahí permítame, con todo afecto, usted sabe cuánto yo le respeto, discrepar ahí con su criterio. Es que ese es el problema. Un estado de excepción no legitima que se pueda hacer lo que venga en gana. Eso es lo que debemos comprender. La propia Constitución y los instrumentos internacionales que ha suscrito el Ecuador permiten el estado de excepción, que es una herramienta extraordinaria para eventos donde las instituciones y el régimen ordinario ya se ha visto desbordado y el Estado no puede responder. Entonces, no se puede vivir en un estado de excepción permanente o en un estado policial o militar, porque además el problema de la inseguridad tiene causas estructurales que no se resuelven con estado de excepción, y esto lo hemos discutido con usted varias veces. La propia Constitución señala, Pedro, que los servidores públicos que actúen en virtud de un estado de excepción serán responsables por cualquier abuso o uso arbitrario que hagan de su poder, de su condición, de su potestad estatal. Efectivamente, en determinados casos del Ecuador y varios países de la región han sido condenados por el sistema interamericano porque bajo el estado de excepción se ha asesinado, aunque esta guerra interna permite el uso de la fuerza letal. Ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eso es lo que se busca, digamos, limitar y evitar. Y ahí lo otro, vea, que hay que ser duros con los delincuentes. Evidentemente hay que ser duros con los delincuentes. Me parecen acertadas esas orientaciones, doctor. Y finalmente, la ministra del Interior ha mencionado que probablemente exista la posibilidad de revisar recursos internacionales, ya que no se cuenta con el estado de excepción, para
seguir en esta lucha o en esta guerra interna? ¿Se puede instrumentar esos procesos internacionales, estos recursos internacionales, doctor? No, Pedro, porque, reitero, la propia decisión de la Corte está sustentada en la jurisprudencia internacional del derecho, valga la redundancia, internacional humanitario. De hecho, la Corte le cita varios elementos del propio sistema interamericano, del derecho internacional humanitario, las características bajo las cuales se configura un conflicto armado no internacional o un conflicto armado interno. Y yo creo que el gobierno tiene que ser más prolijo. Es decir, si se va a decretar un estado de excepción, no debe volver a cometer los errores que la Corte ya le ha señalado. Y ojo, este no es el primer dictamen en que la Corte ya le llama la atención al presidente. En el dictamen anterior también le dio de baja por inconstitucional porque le dijo: usted está invocando la causal equivocada. O sea, si ya le dice, perdóneme Pedro, yo creo que ahí también hay un error del gobierno. O sea, ya me están diciendo que por ahí no va. Entonces yo no puedo volver a insistir con la misma vía si la Corte Constitucional ya me ha dicho que eso no es procedente. O sea, si se lo plantea bien el gobierno, entonces sí lo acepta la Corte Constitucional, doctor, finalmente. Claro, deberían invocar otra causal. Perfecto. Y deberían justificarlo bien. Eso es lo importante en este caso. Muchísimas gracias, mi querido doctor Mauro Andino, siempre por sus amables aportes y opiniones, sobre todo para orientar a los ciudadanos ecuatorianos en esta guerra interna que todavía se mantiene y esperamos que sea alentadora como hasta el momento. En Manta han disminuido considerablemente, o han desaparecido en estos días las muertes violentas y en el país, de acuerdo al gobierno, se han reducido en un 31%. Eso es lo que aspiramos, el país de paz. Pausa publicitaria, ya regresamos. Y con esta información deportiva estamos llegando prácticamente a la parte final de este noticiario. Les recordamos que el día de mañana también estaremos conversando con otro experto constitucionalista precisamente sobre las facultades que pudiera asumir la vicepresidenta en el caso de que asuma la presidencia, si es que el presidente participaría en el proceso democrático para el 2025. Esto el día de mañana, los esperamos. De mi parte, buenos días, felicidades.